Ok, chicas, muy buenos días. Eh, Vamos a retomar donde quedamos la clase pasada, viendo un vector y la descomposición en sus componentes rectangulares del mismo. Vamos a compartir pantalla para mirar un ejemplo de esta clase de ejercicios. Ok, listo. Entonces, ven en pantalla un vector F, el que está en rojo, ¿cierto? Y vemos que tiene un ángulo con X. Quiere decir que no está ni en el eje de las X, ni tampoco está en el eje de las Y. Hay un ángulo teta, vamos a llamarlo, que nos dicen para este ejercicio que vale 30 grados. Y F le dan un valor de 100 newtons. Entonces, teniendo un vector con un ángulo, yo tengo que hallar tanto sus componentes en X como sus componentes en Y. ¿Cómo lo hago? Precisamente, como ese vector tiene un valor y acá hay un ángulo, voy a utilizar las relaciones trigonométricas para hallar el valor de f de x y el valor de f de y, que en una relación de un triángulo rectángulo serían el cateto opuesto, f de y el cateto adyacente, f de x. En un triángulo rectángulo, f, ¿qué vendría siendo entonces? El vector, ¿qué vendría siendo entonces, chicos? Si este es cateto... ¿Cuál, profe? La F. Ajá. Eh, el resultante, el vector resultante. Sí, pero no, sí, exacto, muy bien. En trigonometría y en física es el vector resultante. Pero ¿se acuerdan cuando manejábamos triángulos rectángulos que teníamos cateto opuesto, cateto adyacente, y esta vendría siendo la qué? La hipotenusa. Exacto. Entonces, recuerdan también que en relaciones trigonométricas decimos que si, por ejemplo, basándome en este ángulo y este que es el cateto opuesto y este que es, esta que es la hipotenusa, yo tendría la relación seno. Y si voy a trabajar el cateto adyacente, que es este f de x, y la hipotenusa, tendría la relación coseno. Como tenemos valores, podemos hacerlo. Entonces, coseno de teta es igual a f de x, ¿sí? Que no sabemos cuánto vale, sobre f. Pero lo que necesito hallar es f de x, porque yo f lo conozco. Entonces, despejo f de x y me queda la siguiente fórmula. F de x multiplicado por el vector f por la relación coseno del ángulo teta es igual. Reemplacemos valores. F de x es el que voy a hallar. ¿Cuánto vale f? ¿Cuánto dijimos que valía f? 100 newton. Exacto. Multiplicado por el coseno. Entonces, en sus calculadoras, utilicemos coseno del ángulo teta, que es 30. ¿Cuánto me da? Coseno de teta, coseno de 30. El coseno de 30 es 0.86.
Ok. Lo multiplicamos por F, que es el vector que vale 100 newtons. 0,86 por 100, ¿cuánto me Lo da? mismo. Lo mismo. ¿Cuánto? 100 por 0 por el coseno de teta, que es 0,86, ¿cuánto me da? 100 por 0,86. Ok, 86 newton, ¿cierto? Y ese Sí. es el valor de esta f de x. Ahora, vamos a hallar f de y. Para f de y necesito la relación seno. Despejo la relación seno, despejo f de y, perdón, y es igual a multiplicar lo que vale el vector f, que es, ¿cuánto vale, Valentina? ¿Cuánto vale el vector f? Creo que tiene todavía problemas con el micrófono. Colabórale, Catherine. ¿Cuánto vale el vector f? 100 newtons. 100 newton lo multiplicamos por el seno de 30. Profe, eso se puede hacer en la calculadora del celular, ¿cierto? Sí, claro. Lo están haciendo sin calculadora. Si no tenemos los valores es muy difícil. Seno de 30. El seno de 30 es 0,5. Ok, lo multiplicas por el vector que vale 100. ¿Y cuánto me da? 50 ¿50 qué? newtons. Ok, perfecto. En eso fue lo que quedamos, chicos, chicas, en este caso, puras chicas hay hoy. Eso es, o esa es la forma de descomponer un vector en sus componentes rectangulares. En sus componentes rectangulares, ¿sí? Utilizando la trigonometría porque se nos forma un triángulo, perdón, con un ángulo recto. O sea, ¿un ángulo de cuánto, Catherine? Un ángulo recto es un ángulo que tiene un ángulo de cuánto? De 90 grados. Perfecto. Eso es algo de geometría que hemos repasado a lo largo del bachillerato. Ahora, hice un documento. Yo sé que hoy no hay guía, pero este es un documento solamente para estudiar. Vamos a hacer lo mismo, pero con otro vector. Vamos a utilizar el mismo ángulo. ¿Por qué? Porque ya ya hallamos el seno y el coseno fácil de ese ángulo, ¿cierto? Entonces, si ese vector tiene un valor de cuánto, lea Vanessa, por favor, el ejercicio. Pues, dice, El ejercicio hallar 1. las componentes, hallar las componentes rectangulares del vector A igual a 5 unidades en la dirección 30 grados respecto al semieje positivo de las X. Ok. Entonces, acá yo tengo un ángulo de 30 grados nuevamente. Vamos a trabajar el mismo ángulo. Y tengo un vector que vale en este caso 5 unidades. Lo mismo, me piden hallar la componente rectangular en Y y la componente rectangular en X. Ya sabemos que este eje Y lo traslado para acá para poder ver en forma mi triángulo rectángulo, donde tengo que Y es el cateto opuesto, X el cateto adyacente, y A sería ¿qué, Valentina? Carla,
A sería la El- hipotenusa. No sean tímidas, Hipotenusa. tranquilas. La hipotenusa. Entonces, teniendo esos valores, voy a disponerme a resolver el triángulo con la información que me dan y teniendo en cuenta que coseno es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa, que seno es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa y que despejando la fórmula sería a de x igual a multiplicar el vector, que vale, ¿cuánto vale el vector? 5 unidades. 5 unidades, lo multiplico para hallar x por el coseno de 30. ¿Cuánto vale el coseno de 30? 0.86. ¿El coseno o el seno? Coseno. 0.86. Ok. Eso me da un valor de AX de 4,33. ¿Cierto? 33. Ahora me dispongo a hallar Y. ¿Cómo hallo Y? Multiplicando el vector por el seno del ángulo, que es 30. El vector vale 5. ¿Cuánto vale el seno del ángulo? Ese vale 5. 0.5. Ajá. Es decir, 5 por 0,5 me da un valor de... 2,5. Exacto. Que ese sería el valor de AY. ¿Ok? Eso sería todo, chicas. Eso sería la forma de... Esa sería la forma de trabajar un vector, descomponerlo en sus componentes rectangulares para hallar los valores de cada uno. ¿Sí? En la clase pasada utilizamos esta aplicación. Disculpen. Que me permite practicar. ¿Sí? Carla, ¿cuánto vale ese vector? No está compartiendo pantalla. Ah, qué pena, chicos. Ok. ¿Cuánto vale ese vector? 24. Ok. Es un vector de 24 unidades. ¿Y de cuánto es el ángulo? De 45.0 Sí, de 45 grados. grados. Recuerden que los ángulos siempre los llamamos en grados, Carla. Muy bien. Ahora, teniendo yo este ángulo y teniendo el vector, ya saben, para hallar las componentes rectangulares, basta con utilizar las relaciones trigonométricas. Para hallar, en este caso, el vector, la componente en X, que sería cateto adyacente, ¿cierto? Sobre hipotenusa, que es la relación ¿qué? Coseno, ¿cierto? Adyacente sobre hipotenusa sería coseno. Y para hallar Y, utilizaría la relación trigonométrica de este ángulo que me indica el cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es la relación coseno. Perdón, seno. Seno para Y, coseno para X. Así, y si hacemos lo mismo que hicimos en el ejercicio pasado, multiplicamos el vector que vale 24 por el seno de 45 para hallar Y. ¿Cuánto me daría, Vanessa?
24 por seno de Dígame. 45. Espere, me salgo para hacerlo aquí en la calculadora. Espere, yo le digo cuando ya me dicte. 24, ¿por qué? Seno de 45. Primero saco seno de 45. Ujú. Eso da 0.70. Ajá. Y lo multiplicas por 24. Voy. 0.70 por 24. 16,8. Ok. Tengamos ese valor, 16,8. Ahora multiplica 24 por coseno de 45. Acuerde el 16,8, ¿no? Sí. Bueno, entonces, pues lo mismo, no, me está diciendo que multiplique 24, ¿por qué? Por coseno. Sí, ya lo multiplicamos por Pero seno, entonces, ahora por coseno. espera, saco el coseno de 45. Es igual, Es 0.70. exacto. El ángulo de 45 grados tiene la particularidad que tanto seno como coseno valen lo mismo. 0,7071. Da igual, da lo mismo. ¿Sí? Y la gráfica nos permite demostrarlo. Chicas, miren, ¿a cuánto equivale cada sección de estas? ¿Cuántas unidades? Acá tenemos 5 y acá tenemos otras 5 ¿para cuántas? 10, Acá sería 15, y acá sería 16, 17, 16,8, que fue el valor que nos halló Vanessa, ¿cierto? Y si nos vamos para la parte de arriba también, 5, 10, 15, ¿miren dónde está la flecha? 16,8, no alcanza a ser 17. Esto se los digo para que practiquen, es divertido practicar con esta aplicación y pues así nos damos cuenta que gráficamente y analíticamente podemos hallar o podemos descomponer ese vector. ¿Listo? Importante que sepamos al vector, que interpretemos el ángulo, interpretemos bien cuál es el lado opuesto, cuál es el lado adyacente de mi triángulo. Que, chicas, el manejo de la calculadora en este caso es bastante importante porque nos agiliza un poco hacer las operaciones. Pero en las clases pasadas también vimos de que puede ser al contrario. Me pueden dar un vector en X y un vector en y yo halla el vector resultante. En este caso me están dando el vector resultante con el ángulo. Pero puede suceder que me digan que sume estos dos vectores, uno en A, perdón, un vector A que vale, ¿cuánto? 5 unidades. No. ¿Cuánto vale el vector A? Vamos a colocar los valores. ¿O baja la cámara? No está compartiendo pantalla, profe. Disculpen, chicas, se me olvida. Disculpado, profe, disculpado. Ok. Tengo esos dos vectores. Un vector, Vanessa, en Y, que vale ¿cuánto? ¿Qué? 25. El de Y, El de vale 15.
16 y 15. 15, exacto, y se llama vector A. Y Carla, tenemos un vector en X que se llama B y vale ¿cuánto? 25. Ok. Pero necesito hallar el vector resultante. El vector resultante. Si yo tengo esos dos vectores. ¿Cómo lo hago? Pues acá me permite hacerlo gráficamente, ¿cierto? Sí. Gráficamente yo lo hallaría fácil midiendo solamente o colocando este vector donde termina el otro, ¿cierto? ¿Sí ven? Pero, ¿y analíticamente cómo lo hago? Catherine, ¿qué se le ocurre? ¿Cómo así, profe? O Es sea, decir, haciendo las operaciones. Voy a quitar los profe, valores. y una pregunta. ¿Y si uno suma esos tres valores siempre da 100? ¿Por qué va a 100? No, pues, ¿qué le digo, no? No, a ver. Te pregunto. No, tranquila. Sí, yo te respondo con el mayor de los gustos. Catherine, mira. ¿Cómo? Catherine, lo que notamos acá es lo siguiente. Recuerden que tengo este valor, este vector B, ¿cierto? Y este vector A. Pero necesito hallar esta resultante, que es una diagonal mayor en un triángulo rectángulo. ¿Se llama cómo? ¿Hipotenusa? Ok, No. sí. Ese vector es la hipotenusa. Y si recuerdan por allá en álgebra de noveno, en geometría de noveno, Ah, sí, sí, cateto al cuadrado. exacto, hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más b al cuadrado. D al cuadrado más b al cuadrado. ¿Recuerdas cómo se hace esa operación? Pues, a ver, se hace... Depende de lo que sumen los valores. Ok, mira. Entonces, lo primero que vamos a hacer es a cada uno de los lados lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces, ¿cuánto Sí, valen los lados? ¿Cuánto valen los lados? 15 al cuadrado más 25 al cuadrado. Exacto. Súmalos, por favor. Primero desarrollalos. 15 al cuadrado. Mire, profe. ¿225? Tenlo ahí porque hay que sumarlo con 25 al cuadrado. Ah, ok, ya va. Eh, 850. Súmale los 225. Ahora esa, profe. 625 más 225, 850. 15 al cuadrado, ¿sí? Te ha dado 25. Ahora 25 al cuadrado, ¿cuánto te da, Vanessa? Catherine. 625. Ok. Ah, bien, perfecto. Entonces, ¿me da un valor de cuánto? 850. Perfecto. Sácale la raíz a 850. Voy. Mm, Da 29,15. Bien, aproximadamente serían 29,2, ¿cierto? Sí, señor. Que es lo que tenemos acá. A eso me refiero, a que con este programa pueden practicarlos gráficamente y ustedes lo hacen analíticamente para practicar, ¿vale?
¿Por qué? Porque es que necesito que lleguemos a esto. Vanessa, ¿todavía estás acá? Sí, obvio. No, es que la noto un poco callada, entonces me preocupa. En el segundo ejercicio, ¿qué dice? Lo que acaba de hacer Catherine. Tenemos un vector 3 y un vector 4, ¿cierto? El vector 3 está ¿en qué línea? ¿En la línea de las qué? ¿El vector qué? 3, el fusia. Ah, el, el Y. Ok. Y el vector azul que está en las líneas de las, ¿cuál es, Carla? X. X, exacto. Si yo tengo esos dos vectores, voy a tener un vector resultante, que es el vector que tengo yo acá, el vector S, que no lo conozco. Pero ya Catherine nos recordó una forma de teniendo estos vectores que me forman un triángulo, ¿cómo hallar esa diagonal? Fácil, con el teorema de Pitágoras que me dice que esa resultante será igual a la raíz de la suma de los lados al cuadrado. Observan, el lado 3 lo elevo al cuadrado más el lado 4 que también lo elevo al cuadrado. 3 al cuadrado, ¿cuánto es, Vanessa? 3 al cuadrado, que es 3 por 3, que es igual a... Bueno, tiene dificultades con el sonido, Vanessa. 9. 9, ok. Más 4 al cuadrado, que es igual a ¿cuánto? 16. Sí, 9 más 16 serían... 9 más 16 serían... Creo que tienen problemas con el sonido. 25. 25. La raíz de esos 25 sería mi vector resultante. Entrecortado. Sí, yo entiendo, Vanessa, no hay problema. Sigo porque ya estoy corto de tiempo. Entonces, esa es la forma de hallar ese vector resultante cuando tenemos un vector en las X y un vector un vector en las X y un vector en la Y. Yo sé que de pronto es que estamos yendo demasiado rápido en esta clase, pero es hasta el momento lo que hemos visto. Esto es un repaso. Recuerden que el día de hoy es solamente un repaso. ¿Qué sucede? Que a pesar de que sea un repaso, necesito que eso esté claro porque necesito que trabajemos ya con más vectores. Ahora, como el día de hoy no se debe enviar guía, es decir, no se les debe tener material porque ya tienen bastante material, pero yo creo que este documento vamos a trabajar la próxima clase. Quiero que lo observen bien porque es hacia donde vamos. Para la próxima clase, calculadoras, para la próxima clase, estar muy atentos, sobre todo con esta clase de ejercicios, que como ven, son sencillos, pero que todavía mm, tienen algo de dificultad, sobre todo el uso de la calculadora por ahí, algunos conceptos. Entonces, no sé qué dudas tienen. Creo que la clase de hoy fue bastante, pues, aclaratoria. De aquí en adelante lo que les toca es que, Catherine, ¿qué les toca aquí en adelante? Estudiar. ¿Cómo?
estudiar. Practicar, sobre todo practicar, Catherine. Ok, Carla. Sí, profe. Ok, Vanessa, tu cámara. ¿Qué pasó? La cámara, nos vamos a despedir. Ah, voy. La cámara. Ok. Entonces, la felicito. Valentina también asistió, pero tuvo problemas con la conexión. Ahí me escribió en el chat. Pues tenemos unos talleres pendientes. Y lo del foro, que de acá, Vanessa, usted es la que falta por el foro. Así que participa en el foro. Y Carla y Catherine, que ya participaron, el viernes por ahí vuelven a ingresar y participan nuevamente. ¿Ok? ¿Cómo así? Listo, profe. Participan. Listo, profe. Es decir, leen los comentarios de sus compañeros y hacen alguna, pues, dan alguna opinión sobre esa opinión del compañero. Es que de eso se trata un foro, ¿vale? Tenemos Bueno. lo de investigación. En investigación hemos avanzado poco. Por ahí les tengo un trabajo, hay un trabajo pendiente, pero creo, por lo que estoy hablando con algunos compañeros, que el problema son los materiales. Entonces, yo me comunico con ustedes y con su titular para mirar el trabajo de investigación, que debemos adelantarlo porque se está acabando el periodo. Chicas, quiero desearles un feliz día. Sé que tienen otras clases, entonces me despido por el día de hoy. Bye. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao. Chao.